Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con esta segunda parte de esta serie de videos del Evangelio y la Divina Voluntad. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Segunda parte. Para seguir con esta segunda parte nos vamos a permitir tomar la lectura de este escrito del 24 de marzo de 1922 del volumen 14 del Reino del Fiat en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 14. Bien, dice el título: cada acto de la criatura hecha en la divina voluntad es una santa misa en el que se multiplica la vida y la presencia real de Jesús. Dice Luisa: continuando con mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, a medida que el alma hace sus actos en mi querer, así multiplica mi vida, de manera que si hace 10 actos en mi voluntad, 10 veces me multiplica. Si hace 20, 100 o 1000 actos, o aún más, otras tantas veces quedo multiplicado. Sucede como en la consagración sacramental: por cuantas hostias se ponen, otras tantas veces quedo multiplicado. La diferencia es que en la consagración sacramental tengo necesidad de las hostias para multiplicarme y del sacerdote que me consagre, mientras que en mi voluntad, para quedar multiplicado, tengo necesidad de los actos de las criaturas, en los cuales, más que en hostia viva, no muerta como son las hostias antes de consagrarme, mi voluntad me consagra y en ellos me encierra, y quedo multiplicado en cada acto suyo hecho en mi voluntad. Entonces, miren qué maravilla esto. En cada acto, si la voluntad divina se consagra, queda un Jesús vivo en ese acto. Esto es algo sublime, fuera de serie. O sea, que Jesús vivo no solamente está en la hostia cuando es consagrada esa hostia por un sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración. Ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero aquí también, si se hace que la voluntad divina consagre ese acto, como nos ha enseñado a través de los escritos, que si nos fundimos nuestra voluntad humana con la voluntad divina, y al hacer ese acto con Jesús, ese acto queda divinizado, porque está consagrado ese acto con la voluntad divina. Y mire lo que sigue diciendo: por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Desahogo. Por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. O sea, es como un dique que está contenido toda esa fuerza, ese amor infinito, todos sus atributos para darnos, sobre todo en la Eucaristía y en ese acto, cuando lo haces una consagración en divina voluntad, ese acto, ahí surge un desahogo de amor y de sus atributos divinos. Porque como hemos dicho en otras oportunidades, lo dice a Luisa: estoy como preso en la hostia, yo quiero que me liberen de esa cárcel. Entonces ese desahogo que hace cuando tú le invitas a Jesús, después de haber comulgado, después de haber pasado los 10 minutos que dura la especie, sigue contigo, y si sigues haciendo actos divinos con Él, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo una vida divina, y serán 1, 2, 3, 10, 1000, 100,000 actos que puedas hacer con Él y que se convertirán en una vida presente de Jesús en cada acto, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto es una cosa que hay que meditarlo profundamente, y yo
personalmente en fe creo que es así. Y por eso continúa la lectura. Dice, por eso mi amor tiene un desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Ellas son siempre las que suplen, no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. Entonces, aquellas almas que hacen su voluntad y viven en su querer, esas almas son las que suplen no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. ¿Cuántas veces queda obstruida mi vida sacramental en las pocas hostias en las que yo quedo consagrado? Porque son pocas las que comulgan, y otras veces porque faltan sacerdotes que me consagren. Y mi vida sacramental no solo que no queda multiplicada todo lo que quisiera, sino que se queda sin existencia. ¡Oh, cómo sufre mi amor! Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias por cuántas criaturas existen. ¿Cuántos millones existimos? Ahorita mismo creo que estamos sobre los 7,000 millones de seres. Y de los que han pasado, ¿no? Y que no han tenido ese privilegio de comulgar, de recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Peor aún en los actos divinos que se puede hacer con la consagración de la divina voluntad, viviendo su divino querer en cada acto, porque estas doctrinas no se conocían. Y dice, oh, cómo sufre mi amor. Voy a repetir un poquito antes para que sigamos con el significado de estos escritos. ¿Cuántas veces queda obstruida mi vida sacramental en las pocas hostias en las que yo quedo consagrado? Porque son pocos los que comulgan, y otras veces porque faltan sacerdotes que me consagren, y mi vida sacramental no solo que no queda multiplicada todo lo que quisiera, sino que se queda sin existencia. Oh, cómo sufre mi amor. Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias por cuantas criaturas existen, para darme a ellas, pero en vano espero. Mi voluntad queda sin efecto, pero lo que he decidido tendrá cumplimiento. Por eso tomo otro camino y me multiplico en cada acto vivo de la criatura hecho en mi querer. Toma otro camino por esta limitación que puede darse de no tener la Santa Eucaristía al alcance de los fieles. Ahora mismo con esta pandemia, ¿cuántos templos que no se han abierto, tan cerrados? ¿Cuántas limitaciones hay para acceder a estos sacramentos de la reconciliación y de la Santa Eucaristía? Porque también ya ahora en la falta de vocaciones, ya pues no hay muchos sacerdotes que se dediquen a este ministerio, y una de sus funciones principales, además de la proclamación de la palabra, es la consagración del pan y el vino en la Santa Misa. Entonces, por eso el Señor toma otro camino, y es esto. Estas verdades que encierran esta doctrina del divino querer nos permiten también, con los actos hechos en el divino querer, se entiende, para que Jesús siga vivo en ese acto. Como ya les expliqué, nosotros es por pura fe que creemos esto, pero también ya les había explicado en otro video lo que un vidente que hablaba con Jesús, que le veía a Jesús, cuando él tuvo esa noticia de esta doctrina de la divina voluntad, y cuando puso en práctica ese primer acto que hacía de lavar los platos, él lo vio a Jesús que estaba lavando con él, y se volvía un acto divino por la expresa voluntad dada ya en los escritos a Luisa. Entonces él creyó en este mensaje que le dio a Luisa,
de que Él va a ser el actor y espectador de cada acto que haga con Jesús. Y lo que haga ese acto será tomado como si fuera un acto divino, lo que hace la criatura, pero hecho por Jesús. Esa fusión de voluntades que nos permiten hacer esa consagración para que en ese acto quede también encerrada la vida divina de Jesús. Ah, sí, solo las almas que viven en mi querer suplirán todas las comuniones que no reciben las criaturas y suplirán todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Reitero lo que dije con esta frase. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. En esas criaturas que vivan el divino querer, en cada acto, ahí estará la vida de Jesús. Que aquí, con esta lectura, nos da a entender que es lo mismo que si estuviera en la hostia cuando consagra el sacerdote. Ahí está, en ese acto también, su vida divina. Por eso, dice Jesús, te repito, le dice a Luisa, que tu misión es grande para una misión más alta, más noble, sublime y divina. No podría haberte escogido. No hay cosa que no concentraré en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia, jamás hecho hasta ahora. Claro, son cosas nuevas para nosotros. Por tanto, te recomiendo que seas atenta y que me seas fiel. Haz que mi voluntad tenga vida siempre en ti, y yo, en mi mismo querer en ti, hallaré entera y completada la obra de la creación con mis plenos derechos y con todo lo que quiero. Qué lectura, hermanos, me quedo extasiado realmente, porque cómo nos ama tanto el Señor, que cuando ya Él ha previsto lo que estamos ya viviendo, ¿no? De que los templos están cerrados por esta pandemia, que la gente por el temor ya no se acerca a recibir los sacramentos cuando hay una iglesia que permite, que ha abierto las puertas para que se acerquen. Yo mismo les he dado mi testimonio, que estoy frecuentando una iglesia aquí en el norte de Quito, y hace un mes más o menos para atrás me estaban dando la Eucaristía en la boca, y de rodillas lo recibí al Señor como se merece, y haciendo actos de adoración, como ya hemos explicado, según lo que nos enseña Jesús, cómo comulgar en divina voluntad. Pero lamentablemente, pues hace un par de semanas ya, por orden expresa de la autoridad local, pues el párroco advirtió de que ya no iban a dar en la boca. Y era prácticamente una persona, era yo el que recibía, los demás recibían en la mano. Casi fue con dedicatoria que me hizo ese anuncio el padre a través de su acólito, de que ya expresamente se dará en la mano y no en la boca. Sin embargo, sigo yendo porque me permite hacer ese acto de acercarme a la Santa Misa para con Jesús darle gloria y alabanza a la Santísima Trinidad por lo que encierra la Santa Misa, la cosa más sublime que Dios nos ha dejado, y hacer actos de reparación con Jesús por tantas ofensas que se cometen en la Santa Misa cuando se reparte las sagradas formas, la Santa Eucaristía. Y cuando me toca, pues ya en el acto de la comunión, me arrodillo, y yo lo que hago es simplemente inclinar la cabeza para que el Padre no me dé en la mano. Y el Padre pasa de largo y da al resto de fieles
la Eucaristía. Pero en ese acto de esa comunión espiritual, pues hago lo que aquí me enseña el Señor. Consagrar ese acto con el divino querer, con su divina voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Perdonen lo que personalmente hago, ¿no? Ya les he explicado que esta es mi voluntad humana y este es Jesús con su voluntad humana y divina representado en este rosario. No es que el rosario sea la vida divina, no. Es un símbolo para graficar. Entonces, ahí, cuando yo me uno a Jesús en este acto de comulgar, lo hago en forma espiritual porque mis manos no están consagradas para tener ese privilegio como tiene un sacerdote de tocar el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces hago por respeto a la Eucaristía y para reparar todos los actos que se cometen equivocados al recibir la Eucaristía. Las profanaciones, los sacrilegios, los abusos, la comunión en la mano. Entonces, repito, cuando digo, me voy a comulgar como tú te comulgaste. Y en la fe que le tengo al Señor, en la fe, porque me he unido mi humanidad que tiene su voluntad humana, me he unido a la humanidad de Jesús que tiene su voluntad humana, pero también me he unido a su divinidad. Entonces, miren, ya ahora sí, si no he podido comulgar físicamente a la Eucaristía, como hacía antes, ahora espiritualmente y al fundirme con Jesús, mi humanidad también se ha unido a su humanidad. Y en su humanidad está su sangre que le dio la Virgen. Entonces yo en fe, creo que esa sangre preciosa de su humanidad viene a circular por mis venas de mi vida humana. Ahí en mi humanidad está también en mis venas corriendo la sangre preciosa en ese acto de comulgar espiritualmente. Y esa es mi fe. Y aquí, como hemos leído, pues en ese acto de comulgar espiritualmente, también le he invocado a la divina voluntad para que venga a consagrar ese acto de comulgar espiritualmente a Jesús. Y así hago cada día que voy a la misa. Actos de adoración y actos de reparación, y con esa fe puesta en la sangre preciosa de Jesús, sigo con Él haciendo mis actos. Sigo con Él. No solamente terminó mi acto de la comunión espiritual, sino que viviendo el divino querer, sigue la misa, continúo, se acaba la misa, nos da la bendición final, me quedo meditando con Jesús, su palabra, la que se ha proclamado, que también lo suelo hacer porque me ha permitido el párroco que haga las lecturas, y también aprovecho para invitarle a Jesús para que haga las lecturas de la palabra de Dios, las epístolas de San Pablo, por ejemplo, las cartas de San Juan, los salmos. Y hago también actos de adoración ahí, al proclamar la palabra de Dios, porque lo hago con Jesús a nombre de todos los que están leyendo y reparando por tantos lectores que no lo hacen correctamente, o a veces algunos pueden inclusive equivocadamente leer mal, o puede ser con segunda intención aquellos que creen interpretar la palabra de Dios a su modo, qué sé yo.
Miren, entonces continúa mi vida después de la Santa Misa. La misa continúa. Y salgo, cojo mi carrito y sigo con Jesús. Manejo el carro, me dirijo a mi casa, desayuno con Jesús. Bueno, todos los actos sigo haciendo con Jesús. Y sí, sigue esa comunión permanente. Y estoy así dándole gloria y alabanza a Dios y contentándolo. Porque, como dice, quisiera estar en muchas hostias sacramentales, pero a falta de eso he tomado otro camino, para que los que creen en estos escritos me sigan comulgando, porque el alimento que tiene Jesús es vivir la divina voluntad. Yo le alimento a Jesús porque Él vive de la divina voluntad, con estos actos divinos que lo hago con Él mismo. Y para mí también es un alimento divino, esa comunión espiritual y cada acto que voy haciendo a lo largo del día. Entonces, por eso les digo así, sin eufemismos, ni exageraciones, ni de fanatismos. Esa es mi fe de que yo tengo la mejor vacuna. Ahora que se habla de tantas vacunas para el hombre. Ahí tengo mi vacuna. En esa comunión espiritual ya tengo esa vacuna, porque el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad están en mí. Y como sigo haciendo actos en divina voluntad, sigue esa vida de Jesús plena, viva. Ahí estoy con Jesús vivo, con su sangre preciosa en mí. Y salgo con confianza a la calle después de la Santa Misa, como repito, que en mi carrito, voy a mi casa, me baño con Él, trabajo con Él, almuerzo con Él, bueno, todos mis actos. Claro que a veces me olvido, por eso le dice a Luisa, está atenta, hay que estar atento para tomar en cuenta ese acto que me está dando la oportunidad para que Jesús vivo esté en mí. O sea que tenemos que darle así, claro, salvando las distancias, pero el acto también viene a ser como, si lo tomamos en cuenta, viene a ser un acto sagrado. Si es que lo hacemos con Jesús. Entonces hay que aprovechar ese acto que nos brinda el Señor con la vida que nos da, con esos impulsos que nos da para que nosotros hagamos actos. Y no lo desaprovechemos haciendo actos sin Él, y peor si nos alejamos de Él con el pecado. Ni el pecado venial sería dable, pero como somos tan frágiles, ¿cuántas veces tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación, a la confesión, para que esté nuestra alma limpia y sigamos con Él haciendo actos? Esa es una ventaja que tenemos los católicos. Pero también hay un peligro, hermanos, que puede uno con estas lecturas decir, bueno, ya tengo mi hostia viva en el acto. ¿Y para qué ir a comulgar? ¿Y para qué ir a la misa? No, todo lo contrario. Ahora me he enamorado más de la misa, me he enamorado más de la Eucaristía. Lamentablemente no lo puedo recibir por las circunstancias que les he hablado. Pero en una situación normal, qué bueno ir a la Santa Misa para hacer actos de adoración, darle gracias a Dios por ese sacramento, esa misa que nos ha dejado el Señor. Es un don grandísimo y hay que irle a agradecer y no quedarme ahora como inclusive se está acostumbrando ya las misas virtuales. Ya la gente se está acostumbrando a la misa virtual y se va perdiendo toda esa gracia espiritual que recibimos en asistir a la misa, estar en presencia ahí real con Jesús, asistiendo a la celebración de la Santa Misa, que es un regalazo. Pero como digo, si hubiera una fuerza mayor, que tú no podrías
realmente tener acceso a la Santa Misa ni a recibir los sacramentos, pues tienes este otro camino que nos dice Jesús de hacerlo espiritualmente. Y además, yo digo, todo lo ha previsto el Señor. Eso de prever otros caminos, otros modos que suplan la falta de Eucaristía, falta de sacerdotes. Cuando, según los entendidos, dicen pues que cuando ya venga el periodo del anticristo, pues habrá una persecución terrible a los cristianos, sobre todo a los católicos. La supresión de la Santa Misa, la abominación de la desolación que dice el profeta Daniel. Y ahí, ¿qué haremos ya sin sacerdotes, sin Eucaristía? Pues esto, hacer esta comunión espiritual en divina voluntad, para con esa voluntad divina consagrar nuestro acto. Y entonces estará ahí Jesús vivo. Y entonces sí, también se cumplirá lo que el mismo Jesús nos dice, que llegará el tiempo en que adoraremos al Señor en espíritu y en verdad. Así es que, queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir este escrito que nos da mucha esperanza para seguir con Jesús a pesar de los obstáculos que podamos tener en la vida, como esto, repito, esta pandemia, o cuando venga el anticristo, o cuando no puedas, simplemente por una situación de enfermedad, estás, por ejemplo, con el COVID en la casa, pues qué bueno que sepas estas verdades y puedas hacer comuniones espirituales en divina voluntad. O ya no tengas, qué sé yo, por la vejez, como le pasa a este vidente Antonio, que no puede ir a la misa, este gran instrumento de Dios, Antonio de Sevilla, de quien hemos publicado ya algunos volúmenes de Confidencia. Él no puede ir a la misa por sus achaques, ya está viejito y achacoso. Pero el Señor, pues, ¿cómo le aprecia que el viejito oiga la Santa Misa a través de la televisión? Bueno, y le comprende, Señor, pero Antonio lamentablemente no sabe estas verdades. Claro, él está concentrado en una misión que le ha dado, ¿no?, para otro tipo de almas. Pero cada uno cumple una misión. Pero esta misión que nos da el Señor y todas esas verdades que nos enriquecen para tenerlo a Jesús permanentemente, todo el tiempo, en las circunstancias de tu vida que te encuentres, en todos los obstáculos y limitaciones que tengas, pues ahí, con estas verdades, puedes seguir con Jesús si vives el divino querer y le tendrás a Jesús sacramentado en cada acto, porque ese acto estará ofrecido y hecho en divina voluntad, en el querer divino, y entonces Jesús seguirá contigo en cada acto. Por eso les repito nuevamente, demos importancia a nuestra vida y a los actos que hagamos. Estemos atentos, no desperdiciemos cada acto, porque es un desprecio que le hacemos a Jesús cuando esos actos están hechos para el mundo y para otras cosas que precisamente no son de su agrado. Entonces contentémosle a Jesús. Él se va a sentir muy dichoso de tener a una criatura unidas a Él y Él unidos a nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere.